Capítulo 21. Reproducción simple. Cualquiera que sea la forma social del proceso de producción, este tiene que ser necesariamente un proceso continuo o recorrer periódica y repetidamente las mismas fases. Ninguna sociedad puede dejar de consumir, ni puede tampoco, por tanto, dejar de producir. Por consiguiente, todo proceso social de producción considerado en sus constantes vínculos y en el flujo ininterrumpido de su renovación es, al mismo tiempo, un proceso de reproducción. Las condiciones de la producción son, a la par, las de la reproducción. Ninguna sociedad puede producir constantemente, es decir, reproducir, sin volver a convertir constantemente una parte de sus productos en medios de producción o elementos de la nueva producción. Suponiendo que las demás circunstancias no varíen, las sociedades solo pueden reproducir o conservar su riqueza en la misma escala, reponiendo in natura los medios de producción consumidos, por ejemplo, durante un año, o sean, los instrumentos de trabajo, materias primas y materias auxiliares mediante una cantidad igual de nuevos ejemplares, separados de la masa anual de producto e incorporados de nuevo al proceso de producción. La producción reclama, pues, una determinada cantidad del producto anual. Esta parte del producto, destinada ya de suyo al consumo productivo, reviste en su mayoría formas naturales, que excluyen ya por sí mismas la posibilidad del consumo individual. Allí donde la producción presenta forma capitalista, la presenta también la reproducción. En el régimen capitalista de producción el proceso de trabajo no es más que un medio para el proceso de valorización. Del mismo modo, la reproducción es simplemente un medio para reproducir como capital, es decir, como valor que se valoriza, el valor desembolsado. Por eso la máscara económica que caracteriza al capitalista solo puede ostentarla de un modo fijo aquel cuyo dinero funciona constantemente como capital. Si, por ejemplo, las 100 libras esterlinas desembolsadas en dinero se convierten este año en capital y arrojan una plusvalía de 20 libras, esta tiene que sufrir al año siguiente la misma operación. Como incremento periódico del valor capital, es decir, como fruto periódico del capital en acción, la plusvalía reviste la forma de renta producida por el capital. Cuando el capitalista solo se aprovecha de esta renta como fondo de consumo o se la gasta con la misma periodicidad con que la obtiene, el proceso es, suponiendo que las demás circunstancias permanezcan idénticas, un proceso de reproducción simple. Aunque esta no es más que la simple repetición del proceso de producción en la misma escala, la mera repetición o continuidad imprime al proceso ciertas características nuevas, o, mejor dicho, disuelve las características aparentes que presenta el acto aislado. El proceso de producción comienza con la compra de la fuerza de trabajo por un determinado tiempo, comienzo que se renueva constantemente, tan pronto como vence el plazo de venta del trabajo, expirando con ello un determinado período de producción. Un mes, etc. Pero al obrero solo se le paga después de rendir su fuerza de trabajo y una vez realizados en forma de mercancías, no solo su valor, sino también la plusvalía. Por tanto, el obrero produce, además de la plusvalía, en la que aquí solo vemos, por el momento, el fondo de consumo del capitalista, el fondo mismo del que se le paga, o sea el capital variable, antes de que vuelva a sus manos en forma de salario, y solo se le da ocupación en la medida en que lo reproduce constantemente. De aquí nace la fórmula de los economistas a que nos referíamos en el capítulo 16, y en la que el salario se presenta como parte del propio producto. Es una parte del producto reproducido constantemente por el mismo obrero la que vuelve constantemente a sus manos en forma de salario. Es cierto que el capitalista le paga el valor de las mercancías en dinero. Pero este dinero no es más que la forma transfigurada del producto del trabajo o, mejor dicho, de una parte de él. Mientras que el obrero convierte una parte de los medios de producción en productos, una parte de su producto anterior vuelve a convertirse en dinero. Su trabajo de hoy o del medio año próximo se le paga con el trabajo de la semana anterior o del último medio año. La ilusión que crea la forma dinero se esfuma inmediatamente, tan pronto como en vez de fijarnos en un capitalista o en un obrero individual nos fijamos en la clase capitalista y en la clase obrera en conjunto. La clase capitalista entrega constantemente a la clase obrera, en forma de dinero, la asignación de una parte del producto creado por la segunda y apropiado por la primera. El obrero devuelve estas asignaciones a la clase capitalista no menos constantemente, privándose así incluso de la parte de su propio producto que a él le corresponde. La forma de mercancía que presenta el producto y la forma de dinero que presenta la mercancía disfrazan esta transacción.
El capital variable no es, pues, como vemos, más que una forma histórica concreta de manifestarse el fondo de medios de vida o el fondo de trabajo de que necesita el obrero para su sustento y reproducción y que en todos los sistemas de producción social tiene constantemente que producir y reproducir. Si el fondo de trabajo afluye a él constantemente en forma de medios de pago de su trabajo es, sencillamente, porque su propio producto se aleja de él en forma de capital. Pero esta forma de manifestarse el fondo de trabajo no altera para nada el hecho de que el capitalista desembolsa, para pagar al obrero, el propio trabajo materializado de éste. Tomemos, por ejemplo, un campesino sujeto al señor feudal. Este campesino, con sus medios propios de producción, trabaja la tierra durante 3 días a la semana, supongamos. Los 3 días restantes los dedica a trabajar como siervo en la finca de su señor. El campesino, siervo de la gleba, reproduce constantemente su propio fondo de trabajo, sin que éste revista jamás ante él la forma de medios de pago desembolsados por un tercero a cambio de su trabajo. En justa reciprocidad, su trabajo, que es trabajo no retribuido y arrancado por la fuerza, no presenta tampoco la forma de trabajo voluntario y pagado. Si, un buen día, el señor le arrebata la tierra, el ganado de labor, la simiente, en una palabra, los medios de producción del campesino, a este no le quedará ya más recurso, si quiere vivir, que vender su fuerza de trabajo al señor. Suponiendo que las demás condiciones no varíen, tendrá que seguir trabajando 6 días a la semana, 3 para sí mismo y 3 para el ex señor feudal, convertido ahora en patrono. Seguirá utilizando los medios de producción igual que antes, como medios de producción, y transfiriendo su valor al producto. Al igual que antes, una parte determinada del producto seguirá siendo absorbida por la reproducción. Pero, al adoptar lo que antes era trabajo del siervo la forma de trabajo del jornalero, el fondo de trabajo producido y reproducido por el campesino, ahora igual que antes reviste la forma de un capital desembolsado por el ex señor feudal. El economista burgués, cuyo cerebro limitado no sabe separar la forma de los fenómenos y la realidad que esta forma envuelve, cierra los ojos ante el hecho de que incluso hoy día son excepción los casos en que el fondo de trabajo presenta en el mundo habitado la forma de capital. Claro está que el capital variable solo pierde el carácter de un valor desembolsado de los propios fondos del capitalista cuando enfocamos el proceso de producción capitalista en el flujo constante de su renovación. Pero este proceso tiene necesariamente que comenzar en algún sitio y en algún momento. Así, pues, situándonos en el punto de vista que hemos adoptado hasta aquí, lo probable es que el capitalista haya entrado en posesión del dinero en un determinado momento, por virtud de una cierta acumulación originaria, independiente de la apropiación de trabajo ajeno no retribuido, pudiendo, gracias a ello, acudir al mercado como comprador de fuerza de trabajo. Sin embargo, la mera continuidad del proceso capitalista de producción, o la reproducción simple, determina además otros cambios singulares, que no afectan solamente al capital variable sino a todo el capital. Supongamos que la plusvalía producida periódicamente, por ejemplo, anualmente, con un capital de 1,000 libras esterlinas sea de 200 libras y que esta suma se gaste todos los años. Es evidente que a los 5 años de repetirse el mismo proceso la suma de la plusvalía gastada será igual 5x 200, o sea, igual al capital de 1,000 libras esterlinas primeramente desembolsado. Si solo se gastase una parte de la plusvalía anual, por ejemplo la mitad, tendríamos el mismo resultado después de 10 años de repetirse el mismo proceso de producción, pues 10x100 igual 1,000. Dicho en términos generales, el capital desembolsado, dividido por la plusvalía que se gasta anualmente, da el número de años, o la cifra de períodos de reproducción al cabo de los cuales se gasta, y por tanto desaparece, el capital primitivamente desembolsado por el capitalista. El simple hecho de que el capitalista crea que hasta el fruto del trabajo ajeno no retribuido, la plusvalía, manteniendo intacto el capital desembolsado por él, no altera absolutamente en nada la realidad de los hechos. Al cabo de cierto número de años, el capital invertido por él es igual a la suma de la plusvalía que se ha apropiado sin equivalente durante el mismo número de años, y la suma de valor gastada por él igual al capital primitivo. Es cierto que sigue teniendo en sus manos un capital que no ha aumentado ni disminuido y una parte del cual, los edificios, las máquinas, etc., existía ya cuando él puso en marcha su industria. Pero aquí es el valor del capital lo que nos interesa, y no sus componentes materiales. Si una persona derrocha todo lo que posee, contrayendo deudas que equivalen al valor de su patrimonio, este patrimonio no representa, en realidad, más que el total de sus deudas.
Lo mismo ocurre si el capitalista se gasta el equivalente del capital por el desembolsado. El valor de este capital solo representa el total de la plusvalía que se ha apropiado gratuitamente. De su antiguo capital no queda ya ni un átomo de valor. Por tanto, prescindiendo en absoluto de todo lo que sea acumulación, la mera continuidad del proceso de producción, o sea, la simple reproducción, transforma necesariamente todo capital, más tarde o más temprano, en capital acumulado o en plusvalía capitalizada. Aunque, al lanzarse al proceso de producción, fuese propiedad personalmente adquirida por el trabajo de quien lo explota, antes o después se convierte forzosamente en valor apropiado sin retribución, en materialización, sea en forma de dinero o bajo otra forma cualquiera, de trabajo ajeno no retribuido. Veíamos en el capítulo 4 que, para transformar el dinero en capital, no bastaba con la producción de valores y la circulación de mercancías. Antes, tenían que enfrentarse, de una parte, el poseedor de valores o de dinero y, de otra, el poseedor de la sustancia creadora de valor. De un lado el poseedor de medios de producción y de vida y de otro el hombre sin más patrimonio que su fuerza de trabajo, tratando el uno con el otro como comprador y vendedor. El divorcio entre el producto del trabajo y el trabajo mismo, entre las condiciones objetivas de trabajo y la fuerza subjetiva del trabajo, es, pues, como sabemos, la premisa real dada, el punto de partida del proceso capitalista de producción. Pero lo que al principio no era más que punto de partida acaba produciéndose y reproduciéndose incesantemente, eternizándose como resultado propio de la producción capitalista, por medio de la mera continuidad del proceso, por obra de la simple reproducción. De una parte, el proceso de producción transforma constantemente la riqueza material en capital, en medios de explotación de valores y en medios de disfrute por el capitalista. De otra parte, el obrero sale constantemente de ese proceso igual que entró, como fuente personal de riqueza, pero despojado personalmente de todos los elementos necesarios para realizar esta riqueza en su provecho propio. Como antes de entrar en el proceso de producción el obrero es despojado de su propio trabajo, que el capitalista se apropia e incorpora al capital, durante el proceso este trabajo se materializa constantemente en productos ajenos. Y como el proceso de producción es, al mismo tiempo, proceso de consumo de la fuerza de trabajo por el capitalista que la adquiere, el producto del obrero no solo se transforma constantemente en mercancía, sino también en capital, en valor que absorbe y se asimila la fuerza creadora de valor, en medios de vida capaces de comprar personas, en medios de producción aptos para emplear a quien los produce. Es decir, que el propio obrero produce constantemente la riqueza objetiva como capital, como una potencia extraña a él, que le domina y le explota, y el capitalista produce, no menos constantemente, la fuerza de trabajo como fuente subjetiva de riqueza, separada de sus mismos medios de realización y materialización, como fuente abstracta que radica en la mera corporeidad del obrero, o, para decirlo brevemente, el obrero como obrero asalariado. Esta constante reproducción o eternización del obrero es el sine qua non de la producción capitalista. El consumo del obrero presenta un doble carácter. En el proceso mismo de la producción consume mediante su trabajo medios de producción, convirtiéndolos en productos de valor superior al del capital desembolsado. Tal es su consumo productivo. Es, al mismo tiempo, el consumo de su fuerza de trabajo por el capitalista que la ha adquirido. Mas, de otra parte, el obrero invierte el dinero con que se le paga a la fuerza de trabajo en medios de vida. Este es su consumo individual. El consumo productivo del obrero y su consumo individual son, como se ve, fenómenos totalmente distintos. En aquel, el obrero actúa como fuerza motriz del capital y pertenece al capitalista. En este, se pertenece a sí mismo y cumple funciones de vida al margen del proceso de producción. El primero da por resultado la vida del capitalista. El segundo, la vida del propio obrero. Al estudiar la jornada de trabajo, etc., observamos de pasada que el obrero se ve con frecuencia obligado a reducir su consumo individual a un simple incidente del proceso de producción. El obrero, en estos casos, ingiere medios de vida para mantener en funciones su fuerza de trabajo, ni más ni menos que se hace con la máquina de vapor, cuando se la alimenta con carbón y agua, o con la rueda, cuando se la engrasa. Aquí, los medios de consumo del obrero son, simplemente, medios de consumo de un medio de producción, y su consumo individual es ya, directamente, consumo productivo. Sin embargo, esto constituye un abuso no inherente al proceso capitalista de producción. El aspecto de la cosa cambia, si en vez de fijarnos en un capitalista y en un obrero aislados enfocamos la clase capitalista y la clase obrera en su totalidad.
Si, en vez de examinar el proceso aislado de producción de una mercancía, examinamos el proceso capitalista de producción, en su flujo y en toda su extensión social. Cuando el capitalista convierte en fuerza de trabajo una parte de su capital, lo que hace es explotar su capital entero. Mata dos pájaros de un tiro. No saca provecho solamente a lo que el obrero le entrega, sino también a lo que él da al obrero. El capital de que se desprende a cambio de la fuerza de trabajo se convierte en medios de vida, cuyo consumo sirve para reproducir los músculos, los nervios, los huesos, el cerebro de los obreros actuales y para procrear los venideros. Así, pues, dentro de los límites de lo absolutamente necesario, el consumo individual de la clase obrera vuelve a convertir el capital abonado a cambio de la fuerza de trabajo en nueva fuerza de trabajo explotable por el capital. Es producción y reproducción del medio de producción indispensable para el capitalista, del propio obrero. El consumo individual del obrero es, pues, un factor de la producción y reproducción del capital, ya se efectúe dentro o fuera del taller, de la fábrica, etc., dentro o fuera del proceso de trabajo, ni más ni menos que la limpieza de las máquinas, lo mismo si se realiza en pleno proceso de trabajo que si se organiza durante los descansos. No importa que el obrero efectúe su consumo individual en su propio provecho y no en gracia al capitalista. El cebo del ganado de labor no deja de ser un factor necesario del proceso de producción porque el ganado disfrute lo que coma. La conservación y reproducción constante de la clase obrera son condición permanente si el proceso de reproducción del capital. El capitalista puede dejar tranquilamente el cumplimiento de esta condición al instinto de propia conservación y al instinto de perpetuación de los obreros. De lo único que él se preocupa es de restringir todo lo posible, hasta lo puramente necesario, su consumo individual, hallándose a un mundo de distancia de aquella barbarie sudamericana que obligaba a los obreros a nutrirse de alimentos más sustanciales, en vez de ingerir otros menos alimenticios. Por eso el capitalista y su ideólogo, el economista, solo consideran productiva la parte del consumo individual del obrero necesaria para perpetuar la clase obrera, es decir, aquella parte que el obrero tiene forzosamente que consumir para que el capital devore la fuerza de trabajo. Todo lo demás que el obrero pueda consumir por gusto suyo es consumo improductivo. Si la acumulación del capital produjese un aumento del salario y, por tanto, un incremento de los medios de consumo del obrero, sin que aumentase el consumo de la fuerza de trabajo por el capital adicionado se consumiría improductivamente. En efecto, el consumo individual del obrero es improductivo para él mismo, pues no hace más que reproducir el individuo necesario. Solo es productivo para el capitalista y para el Estado, puesto que produce la fuerza productora de riqueza para otros. Por tanto, desde el punto de vista social, la clase obrera, aún fuera del proceso directo de trabajo, es atributo del capital, ni más ni menos que los instrumentos inanimados. Hasta su consumo individual es, dentro de ciertos límites, un mero factor en el proceso de reproducción del capital. Pero el propio proceso se cuida de evitar que estos instrumentos conscientes de producción se rebelen, desplazando constantemente lo que producen desde su polo o al polo contrario del capital. El consumo individual vela, de una parte, por su propia conservación y reproducción y, de otra parte, por la destrucción de los medios de vida, para obligarlos a que comparezcan nuevamente y de una manera constante en el mercado de trabajo. El esclavo romano se hallaba sujeto por cadenas a la voluntad de su señor. El obrero asalariado se halla sometido a la férula de su propietario por medio de hilos invisibles. El cambio constante de patrón y la fictio juris del contrato de trabajo mantienen en pie la apariencia de su libre personalidad. Antes, el capital hacía valer su derecho de propiedad sobre el obrero libre, siempre que le convenía, por medio de la coacción legal. Así por ejemplo, en Inglaterra, hasta 1815, se hallaba prohibida y castigada con duras penas la emigración de los obreros maquinista. La reproducción de la clase obrera incluye, además, la tradición y acumulación de destreza para el trabajo de generación en generación. Tan pronto como una crisis le amenaza con perderla, se demuestra hasta qué punto el capitalista considera la existencia de una clase obrera diestra como una de las condiciones de producción de su pertenencia, como la encarnación real de su capital variable. Es sabido que a consecuencia de la guerra norteamericana de secesión y de la penuria de algodón que trajo consigo, fueron lanzados al arroyo la mayoría de los obreros de las fábricas algodoneras de Lancashire, etc. Del seno de la propia clase obrera y de otros sectores sociales se levantaron gritos pidiendo la ayuda del Estado o una suscripción nacional voluntaria, para facilitar a los brazos sobrantes la emigración a las colonias inglesas o a los Estados Unidos. Por aquel entonces, se publicó en el Times, Num.
De 24 de marzo de 1863, una carta de Edmundo Potter, antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Manchester, carta que en la Cámara de los Comunes fue llamada con razón el Manifiesto de los Fabricantes. Reproduciremos aquí algunos de sus pasajes característicos, en los que se proclama sin andarse con rodeos el derecho de propiedad del capital sobre la fuerza de trabajo. A los obreros del algodón se les podría decir que su oferta es excesiva, que se debe reducir tal vez en una tercera parte, con lo cual se produciría una demanda sana para los 2/3 restantes. La opinión pública clama por la emigración. El patrón, es decir, el fabricante algodonero, no puede ver con buenos ojos que se le aleje su oferta de trabajo. ¿Pensará acaso que esto es tan equivocado como injusto? Si la emigración se lleva a cabo con fondos públicos, los patronos tienen derecho a ser oídos y tal vez a protestar. Más adelante, el mismo Potter explica lo útil que es la industria algodonera y cómo ha limpiado, indudablemente, la población de Irlanda y de los distritos agrícolas ingleses, cuán enorme es su extensión, como en el año 1860 representó 5/13 de todo el comercio inglés de exportación y como a la vuelta de pocos años volverá a extenderse mediante la expansión del mercado, principalmente el de la India, y consiguiendo el suficiente suministro de algodón a 6 peniques la libra. Y continúa. El tiempo, un año, o 2 o tal vez 3 se encargará de producir la cantidad necesaria, y siendo así, me atrevo a preguntar, ¿no es esta industria digna de que se la conserve? ¿No merece la pena mantener en orden la maquinaria, o sea, las máquinas vivas de trabajo, y no es la mayor de las necedades pensar en abandonarla? Yo lo creo así. Concedamos que los obreros no son propiedad de nadie, y allowed that the workers are not a property, que no son propiedad de Lancashire ni de los patronos. Pero si son la fuerza de ambos, son la fuerza espiritual y disciplinada imposible de ser sustituida en una generación. En cambio, la otra maquinaria con que trabajan, the mere machinery which they work, podría sustituirse y mejorarse, en gran parte con ventaja, en un plazo de 12 meses. Fomentado, tolerad la emigración de la fuerza de trabajo y veréis qué suerte corre el capitalista. Encourage or allow the working power to emigrate, and what of the capitalist? Este suspiro salido del corazón le recuerda a uno a Calv, el mariscal de corte: retirad los cuadros obreros, y el capital fijo resultará considerablemente despreciado y el capital circulante no se aventurará a luchar con la oferta reducida de una categoría ínfima de trabajo. Se nos dice que los propios obreros desean emigrar. Es muy natural que sea así. Reducid, comprimid el negocio algodonero, retirándole su fuerza de trabajo, by taking away its working power, disminuyendo lo invertido en salarios en 1/3 o en 5 millones, supongamos, ¿y qué será entonces de la clase que viene inmediatamente después de ellos, de los pequeños tenderos? ¿Qué será de las rentas del suelo, de las rentas de los cottages? ¿Qué del pequeño colono, del casero mejor situado y del terrateniente? Dígase, no habría ningún plan más suicida para todas las clases del país que este, consistente en debilitar la nación, exportando sus mejores obreros fabriles y depreciando una parte de su capital productivo y de su riqueza. Yo aconsejo emitir un empréstito de 5 o 6 millones, repartido entre 2 o 3 años, administrado por comisarios especiales y asignado a los fondos de beneficencia de los distritos algodoneros, bajo la reglamentación de leyes especiales y con cierto deber de trabajar, para que se mantenga alta la cotización moral de los socorridos con limosnas. Puede haber nada peor para los terratenientes o los patronos, can anything be worse for landowners or masters, que renunciar a sus mejores obreros, desmoralizando y amargando a los restantes por una extensa emigración despobladora y por el empobrecimiento de los valores y del capital en toda una provincia. Potter, el portavoz más caracterizado de los fabricantes algodoneros, distingue dos clases de maquinaria, propiedad ambas del capitalista, una de las cuales se aloja en su fábrica, mientras que la otra se alberga por las noches y durante los domingos fuera de la fábrica, en los cottages. Una de estas maquinarias es muerta, la otra viva. La maquinaria muerta no solo empeora y se deprecia con cada día que pasa, sino que una gran parte de su masa existente envejece constantemente por la obra del constante progreso técnico, a tal punto, que, a los pocos meses, se la puede ya sustituir ventajosamente por otra nueva. En cambio, la maquinaria viva gana de valor cuanto más dura, cuanto más se va acumulando en ella la pericia de varias generaciones. El Times contestó al magnate fabril, entre otras cosas, lo siguiente. Mr. E. Potter está tan impresionado con la importancia extraordinaria y absoluta de los patronos algodoneros, que para salvar a esta clase y eternizar su negocio, pretende encerrar a 500,000 de obreros contra su voluntad en un gran workhouse moral. ¿Merece esta industria que se la conserve? Pregunta Mr. Potter.
Indudablemente, por todos los medios honrados, contestamos nosotros. ¿Merece la pena, vuelve a preguntar Mr. Potter, mantener en orden la maquinaria? Al llegar aquí, quedamos perplejos. Mr. Potter entiende por maquinaria la maquinaria humana, pues asegura que no pretende considerarla como propiedad absoluta. Hemos de confesar que no creemos que valga la pena ni consideramos que ello sea posible, mantener en orden la maquinaria humana, es decir, encerrarla y engrasarla hasta que se la necesite. La maquinaria humana tiene la propiedad de que, por mucho que se la engrase o se la frote, se oxida en la inacción. Además, la maquinaria humana corre siempre, como una ojeada superficial nos lo demuestra, peligro de soltar el vapor por propio impulso y explotar o armar una danza loca en nuestras grandes ciudades. Puede que, como dice Mr. Potter, se necesite mucho tiempo para la reproducción de los obreros, pero, con maquinistas y dinero en la mano, siempre se encontrarán hombres emprendedores e industriales para fabricar de ellos más patronos fabriles de los que nunca necesitaremos. Mr. Potter habla al buen tuntún de que la industria revivirá en 1, 2 o 3 años y nos pide que no fomentenlos o no toleremos la emigración de la fuerza de trabajo. Dice que es natural que los obreros quieran emigrar, pero opina que la nación debe bloquear en los distritos algodoneros, pese a sus deseos, a este 500.000 de obreros con las 700,000 personas que viven de su trabajo. Sofocando, lo que es consecuencia lógica de lo primero, su descontento por la fuerza y alimentándolos con limosnas, todo ante la posibilidad de que los patronos algodoneros puedan volver a necesitarlos cualquier día, ha llegado la hora de que la gran opinión pública de estas islas haya algo para salvar a esta fuerza de trabajo de aquellos que quieren tratarla como tratan al carbón, al hierro y al algodón. Tosa betis working power froin, tose wow diluititas diluitiron, coaran cotton. El artículo del Times no era más que un jeu d'esprit. La gran opinión pública era, en realidad, la opinión de Mr. Potter, según la cual los obreros fabriles se contaban entre el patrimonio mobiliario de las fábricas. Se les prohibió emigrar. Se les encerró en el workhouse moral de los distritos algodoneros, y siguieron formando, lo mismo que antes, la fuerza, de strength, de los patronos algodoneros de Lancashire. El proceso capitalista de producción reproduce, por tanto, en virtud de su propio desarrollo, el divorcio entre la fuerza de trabajo y las condiciones de trabajo. Reproduce y eterniza, con ellos, las condiciones de explotación del obrero. Le obliga constantemente a vender su fuerza de trabajo para poder vivir y permite constantemente al capitalista comprársela para enriquecerse. Ya no es la casualidad la que pone frente a frente, en el mercado de mercancías, como comprador y vendedor, al capitalista y al obrero. Es el molino triturador del mismo proceso capitalista de producción, que lanza constantemente a los unos al mercado de mercancías, como vendedores de su fuerza de trabajo, convirtiendo constantemente su propio producto en medios de compra para los otros. En realidad el obrero pertenece al capital antes de venderse al capitalista. Su vasallaje económico se realiza al mismo tiempo que se disfraza mediante la renovación periódica de su venta, gracias al cambio de sus patrones individuales y a las oscilaciones del precio de trabajo en el mercado. Por tanto, el proceso capitalista de producción, enfocado en conjunto como proceso de reproducción, no produce solamente mercancías, no produce solamente plusvalía, sino que produce y reproduce el mismo régimen del capital. De una parte al capitalista y de la otra al obrero asalariado.